Bienvenidos a Líderes contra el Cáncer, un podcast de consalud.es con el apoyo de Beijing, en el que pondremos el foco en profesionales sanitarios, pacientes y familias cuyos testimonios sirven de inspiración en la lucha contra el cáncer. Ser uno contra el cáncer significa estar al lado de quienes enfrentan estos desafíos, brindando apoyo y buscando soluciones que marquen la diferencia en su calidad de vida. Que haya una buena comunicación entre médicos y pacientes es fundamental, y más aún si se trata de dar o recibir malas noticias. Si además metemos en la ecuación la palabra cáncer, que todos tememos, pues esperamos que la comunicación sea honesta, sincera y sobre todo empática. Después de abordar los temas de cáncer y niños y cáncer y mujeres en los episodios anteriores, hoy en Líderes contra el Cáncer vamos a hablar de cáncer y comunicación. Y es que la forma en la que nos comunicamos sobre el cáncer, tanto entre los profesionales de la salud y los pacientes, como con sus familias o en el ámbito social, puede influir significativamente en el bienestar de quienes lo padecen y en su entorno. Para ello, hoy contamos con la doctora Lucrecia Yáñez, médico especialista en hematología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y con Esther Raez, que es experta en comunicación y media coach, y además es hermana de Pablo Raez, un joven con leucemia al que todos conocimos por contar su historia en redes sociales. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, encantada. He dicho la palabra desafío al inicio de la introducción y creo que es una palabra que tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se habla de cáncer y comunicación. ¿Es realmente un desafío el saber comunicar cuando estás transmitiendo estas malas noticias a un paciente? Bueno, pues al final la patología que se le ha descubierto. Bueno, sí, es un desafío porque al final relaciona las enfermedades que nosotros tenemos, quizás la que dentro del campo de la hematología, que es un poco la que nos aplica a nosotras dos a día de hoy. La palabra leucemia es una enfermedad, pues una palabra con un gran peso encima y que creo personalmente que tiene bastante desinformación asociada. Porque no todas las leucemias son iguales, se llaman igual pero tienen apellidos distintos, y es un desafío transmitir que esa palabra que tiene un apellido diferente puede tener un pronóstico distinto. Y es un desafío porque hay mucha desinformación, y es un desafío también para nosotros porque no estamos formados para dar malas noticias, por desgracia, y creo que es algo que debemos de aprender y que evidentemente debemos de mejorar. Claro, es algo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Y es que hay especialidades más amables y otras no tanto. Y en el ámbito del cáncer o de las patologías oncohematológicas, como es la leucemia, el dar malas noticias, pues a veces es más frecuente de lo que deseáis como profesionales, ¿no? Y falta formación ahí, o sea, lo has comentado y realmente lo hemos visto a lo largo de los episodios anteriores, que es algo lo que los profesionales siempre decís. Es que habría que abordar este problema desde algún punto de vista, porque en la facultad a los médicos no se les enseña ni a dar malos pronósticos, ni a explicarle a una familia la situación a la que se va a enfrentar en los próximos meses, ni siquiera cuando es algo a lo mejor instantáneo de un fallecimiento repentino, ¿no? Sí, lo comentábamos antes. Al final en la Facultad de Medicina nos enseñan a diagnosticar y a tratar, pero no nos enseñan algo que también está inherente en la vida, y es que es el fallecimiento o esa etapa final de la vida, y el cómo enfrentarnos a ello. El dar una noticia con el peso de cáncer, leucemia, creo que tiene que ser una noticia dada con empatía y con seguridad y con certeza, y dar las palabras que el paciente necesita y que el paciente tome el tiempo que necesite, y dar tiempo al paciente para hacer sus preguntas porque tendrá dudas de cómo va a ser ese procedimiento. Pero también desde el punto de vista médico, para nosotros, por ejemplo, y lo mencionaba antes cuando estábamos hablando previamente, lo difícil que es para nosotros el despedirnos de un paciente cuando ya no podemos hacer más, ¿no? El dar esa parte inicial de el diagnóstico, sé cómo enfocarlo y sé cómo llevarlo, pero personalmente quizás a lo mejor también por la empatía que tengo con mis pacientes, esa parte del final en la cual yo sé que he dado todo, pero mi paciente se va, para mí me cuesta mucho, y es algo que
que necesitamos compartir, ¿no? Esta reflexión aquí quiero hacer un inciso porque en el episodio anterior justo también hablaban de esto, y es que se hablaba de la necesidad de que los pacientes obviamente desde el minuto 1 tuvieran el apoyo psicológico necesario, pero que también los profesionales muchas veces necesitáis ese apoyo psicológico y que a nadie se le pasa por la cabeza o a nadie se le está pasando por la cabeza y lo estáis reclamando también un poco, ¿no? El ojo, porque al final también merma cuando tienes que despedirte de 1, de 2, de 3, de 4 pacientes, ¿verdad? Esencial. Claro. La parte del psicooncólogo es muy importante para el paciente, para los familiares y también para las personas que trabajan en este área. Claro. Es decir, que es necesario y es una asignatura pendiente a día de hoy. Justo hace unos días hablando con Esther, a tu hermano Pablo le diagnosticaron leucemia con 18 años, en 2015, sí. Y tú me decías, fue un momento traumático. Súper traumático. El recuerdo que tengo de ese momento es de, bueno, un poco como Bioshock, ¿no? Se paró el tiempo ahí en ese instante y no fue que se parara el tiempo porque está siendo muy feliz, al contrario, es una noticia para contextualizarlo un poco, pues el descubrimiento de la noticia fue porque mi hermano iba a operarse, iba a hacerse una operación en la rodilla y entonces, bueno, hay que hacer un preoperatorio y tal, y salió una analítica muy extraña. Entonces su médico quedó extrañadísimo, ¿no? Y dijo, bueno, esto lo vamos a repetir porque la analítica no me cuadra. Mi hermano estaba súper en forma, era deportista, se estaba preparando además para un campeonato nacional, creo recordar, de culturismo natural, que es sin drogas, básicamente, ¿no? Con dieta y con ejercicio específico. Aparte, hacía muchísimo deporte, no solo eso, entonces realmente estaba muy sano, muy fuerte, era un roble. No le encajaba al médico nada, pero claro, hicieron un segundo análisis y se confirmó, ¿no? Se confirmó el diagnóstico de la leucemia. Claro, la leucemia cuando ya da la cara, pues uno está ya... De hecho, mi hermano llevaba un tiempo muy cansado y mirando atrás, pues sí que había signos, ¿no? Pero no puedes imaginarte claro. Que va a ser esto. Entonces, estamos ahí en el hospital, ya en el segundo, bueno, con el segundo resultado, y la doctora, que no fue después doctora de mi hermano, ni muchísimo menos, pero la persona que estaba allí, esa doctora, pues nos dijo ahí en medio del pasillo, pues imagínate, un pasillo de una planta de hospital con un montón de habitaciones, de gente, una habitación compartida, un corrillo allí de personas que no conocíamos de nada, otros pacientes y familiares, y allí de pie nos dijo, pues Pablo tiene leucemia mieloblástica o no sé qué, o algo así, no recuerdo exactamente las palabras, igual el diagnóstico exacto nos lo dirían después, pero una leucemia muy grave, claro. Y allí había gente como si eso fuera el cine. Esa mujer dijo, soltó el bombazo allí y se fue. Además es que la recuerdo perfectamente porque estaba de 8 meses embarazada y eso a mí me chocó porque yo años después he sido madre y igual no tiene nada que ver, pero para mí ese momento del embarazo, pues no sé, como que en mi caso yo estaba mucho más sensible y bueno, esto a mí me chocaba, ¿no? Y bueno, pues impacto total, ¿no? Y fue realmente una bomba atómica la que esa mujer soltó en lugar de haber dado una noticia que había que procesar. Es que había que procesar la bomba y luego la noticia. Claro, porque ¿cómo gestionáis vosotros en ese momento eso? Y ya no solo cómo se gestiona, porque claramente nos has dicho, pues mira, a lo mejor la situación idónea hubiera sido en un despacho, solo con una doctora explicándonos más cosas, pero luego además entre vosotros, porque ya no solo es el cómo se gestiona esa comunicación entre paciente y su médico, sino también entre el paciente y sus familiares. ¿Qué le dices? ¿O cómo lo aterrizas? Es que aquello, para mí eso no tuvo ningún sentido en realidad, y por mucho que yo quiera justificar a esa mujer, a ese equipo de médicos, es que no me da para eso. Yo no soy especialmente crítica. De hecho, tengo muchísima admiración y agradecimiento hacia todos los doctores porque dieron los mejores tratamientos disponibles a mi hermano, por supuesto. Pero es que es verdad que hubo cosas que no puedo superar, ¿no? Y eso que acabas de decir es muy importante. Yo no sé qué necesita cada persona para recibir esa noticia. Lo que yo sé es que necesito intimidad y yo creo que eso es algo compartido por... Yo no le cuento a mi pareja una cosa muy importante que me preocupa en medio de... aquí, en el podcast.
No, Claro. lo hago en intimidad, no en entorno seguro para mí. Nos lo dijeron a nosotros, se lo dijeron a mi hermano y luego a nosotros en el pasillo. A mi hermano con otras personas, estaban mis padres ahí en ese momento o mi madre solo, y a otras personas que estaban allí también. Y luego en el pasillo a todos, ¿no? Pues parecía aquello un ágora, una noticia que bueno, pues hay que comunicar. En ese momento mi hermano no era ni conocido ni muchísimo menos, ni siquiera Claro. era, bueno, como aquí hay un chico popular, vamos a Claro, hacerlo no. esto más grande. Ni siquiera era eso, o sea, no había ninguna intención por detrás de ese tipo, ¿no? Yo, cuando damos la noticia del diagnóstico, en este caso una leucemia, dentro de las leucemias hay dos grandes grupos, las leucemias crónicas y las leucemias agudas. Yo he dado información a pacientes con leucemia crónica, de hecho es lo que hago todas las semanas, de dar el diagnóstico de una enfermedad que lleva aparejo ingreso, quimioterapia, seca el pelo, trasplante de médula, pero las leucemias crónicas no tienen nada que ver con ese tipo de leucemias. Son enfermedades que incluso para la leucemia que yo llevo, un 50% de la gente no va a necesitar nunca ningún tipo de tratamiento y el diagnóstico se hace por una analítica de rutina que va a hacerse por mirarse el colesterol, la próstata, en el trabajo y aparece una alteración analítica que es una leucemia crónica y que muchas veces cuando tenemos que tratarlo los tratamientos van a ser en pastillas. Quiero decir que y la supervivencia de estos pacientes es similar, por no decir igual, que otras personas que no tengan este tipo de leucemia. Por el contrario, las leucemias agudas son esas leucemias que son más agresivas, que tienen clínica generalmente 1, 2, 3 semanas antes, que el paciente se encuentra más cansado, que empieza a notar como que le salen moratones sin ninguna causa aparente. Y esas enfermedades son enfermedades que tendremos que tratar de manera agresiva y que tenemos que controlar rápidamente porque van a dar lugar pues, a complicaciones muy graves. Y en el momento en el que diagnosticamos a un paciente con una enfermedad oncológica, hematológica, es esencial el entender a esa persona. Yo cuando tengo que transmitir a alguien que tiene una leucemia aguda, nunca entro directamente a ello, porque muchas veces cuando tenemos esos pacientes tienen anemia, les hemos hecho una prueba de la médula ósea, es la fábrica de la sangre, y ninguno de nosotros somos tontos. Creo que muchos ya saben qué es lo que hay. Vacilando. Y entonces tú das tiempo, no entras directamente, por supuesto, siempre en una intimidad, siempre el paciente y los familiares, nunca en un pasillo. Quiero decir, es un momento muy delicado y en el cual creo que es esencial ese respeto al paciente y a los familiares y el cómo decirlo, ¿no? Y el estar acompañando. Yo, cuando tengo que dar este tipo de información o de diagnóstico, yo siempre he aprendido de mis maestros, me siento al lado del paciente, le miro a los ojos, le digo que, ¿sabes? Ya tenemos el diagnóstico inicial, sospechas algo, tienes... Y entonces es el paciente el que nos va a ir diciendo un poco lo que necesita. Es decir, hay gente que dice, tengo una leucemia, ¿verdad? Y sí, tienes que confirmarlo, tienes que decirlo, porque el tratamiento que viene después es un tratamiento duro. Se va a tener que caer el pelo, le tengo que poner quimioterapia. Y esa parte necesitamos acompañarles, necesitamos responder todas las dudas, dejar la puerta abierta de que estoy aquí. Si no estoy yo, van a estar mis compañeros, están las enfermeras, están las auxiliares, no estás solo en este camino y vas a estar acompañado. Es también una cuestión personal pienso, aparte del oficio, de la profesión de médico, que por supuesto que tienes que poner, imagino, pues una protección entre tú, que eres el doctor, y todos esos pacientes que tú tienes que darles malas noticias, ¿no? Sí que hay que poner una distancia y la entiendo perfectamente. Pero también está el médico, que es una persona y que es que creo que va implícito en esa actividad, es que tú te tienes que poner en el otro lado, probablemente de manera diaria.
paralela a la enfermedad de mi hermano, yo trabajaba en una fundación, que se llama Fundación Cueca, en Málaga, que se dedica a cuidados paliativos. Después de la muerte de mi hermano y durante también, claro, por eso también para mí fue quedé más en shock, porque en los cuidados paliativos, pues los médicos, todos mis compañeros de entonces, estaban súper bien formados a la hora de dar noticias. Claro, no es una noticia de una enfermedad, es una noticia de se están acercando los últimos días, ya es el final, pero es prácticamente la misma situación, prácticamente la misma situación. A nivel psicológico es casi lo mismo, porque cuando escuchamos la palabra cáncer, incluso leucemia, que es todavía peor, porque todavía hay mucha gente que piensa que te sacan la columna vertebral para ponérsela a otra persona en su cuerpo. Hay mucha gente todavía que cree que esto es así. Entonces, claro, Dios mío, la leucemia es casi peor que la palabra cáncer. Así que yo veía a mis compañeros médicos y el personal asistencial pues formándose continuamente a la hora de comunicarse con los pacientes, los familiares. Entonces, me encanta que tú digas esto y lo cuentes así. En mi experiencia es a nivel profesional que lo vi, pero no lo viví de manera personal. Entonces, claro, eso también ha generado una serie de problemas después a nivel intrafamiliar entre nosotros. No voy a decir que eso es el causante de los problemas que luego vinieron. No es eso, obviamente, pero, jolín, si ya digo, vuelvo a decir lo mismo, si te lanzan una bomba atómica en tu casa, pues como mínimo se te rompe la puerta. Vamos, es que se rompen las cosas, nos hacemos daño sin querer y es que hay una responsabilidad muchísimo mayor de lo que parece a la hora de dar una noticia, ¿no? Es que yo creo grado. Lucrecia, has dicho una cosa muy importante y has dicho yo les dejo que ellos me vayan hablando y les escucho. Aquí estamos hablando de comunicación. Y hay mucha gente que se le olvida que comunicar no solo es hablar, es también estar en silencio y escuchar lo que tienen que decir. Y seguir, hacerle el rapport a esa persona, ¿no? Y la comunicación no verbal, el hecho de que digas, yo me siento al lado, yo le doy la mano, decíamos antes, yo le doy una chochón, porque lo necesitan. Son situaciones en las que cualquier cosa, tiempo habrá para que el paciente te diga, mira, yo no quiero un abrazo tuyo. Pero incluso a lo mejor eso también es una manifestación que necesita hacer, ¿no? Como de rabia que también puede tener. Claro. Pero ahí está ese apoyo. Y luego, claro, lo que decíamos antes, tú lo has dicho, ¿no? Para los médicos a lo mejor tienen que establecer también una barrera hasta cierto punto, porque claro, echar en tu mochila un caso y otro, y otro, y otro, y en algunos casos una despedida, y ahora otro caso complicado, y ahora tal, eso al final hace mella. Lucrecia, tú participaste hace poco en una campaña que era Palabras que rompen fronteras y era justo un poco hablar de esto, ¿no? De la comunicación con los pacientes, con sus familias, la comunicación no verbal, el que no haya esas barreras emocionales y que haya totalmente transparencia. Y hay una cosa que también has mencionado antes que me parece fundamental y yo supongo que tú estarás de acuerdo conmigo, Esther, y es que cuando un paciente te dice es leucemia, ¿verdad? Claro, es que hay que decirle la verdad, es que al paciente no se le puede engañar y a sus familiares tampoco. Y a lo mejor muchas veces sin intención de hacer daño, pero muchas veces se dulcifica, ¿no? O se edulcora el entorno, o bueno, vamos viendo poco a poco. Es que hay que llevar la verdad por delante, ¿no? Y a lo mejor es un jarro de agua fría hoy, pero te ayuda a que el camino que te queda, pues oye, tú lo enfrentes de otra manera, ¿no? Pienso que como todo en la vida, a veces, es decir, la sinceridad está sobrevalorada, pero no, necesitamos la sinceridad cuando llegan los momentos cruciales en la vida. Yo no tengo por qué decirte que no me gusta cómo te queda el pantalón. Eso es una sinceridad absurda, ¿no? Es crueldad, pero lo estoy pensando, de verdad. Lo pienso, ¿no? Pero eso no me autoriza para ser tan sincera contigo en ese momento, tan absurdamente, pero estamos hablando de una situación de vida o muerte. Claro. Hay que ser sincero con cuidadito. Yo nada más que digo eso, con cuidadito. Sí, claro. Es esencial el tener una sinceridad. Insisto, no todos los pacientes necesitan la misma información. Claro. Hay gente que quiere saber hasta aquí y bueno, eso también es experiencia. Quiero decir que al final creo que es importante prestar atención a detalles. Hay gente que quiere saber todo y te lo va a decir, y hay gente que quiere saber hasta aquí y no quiere saber más, ¿no? Claro, es un error. Ahí yo creo, perdona Lucrecia, es que yo creo que justo ahí lo que es clave es la empatía que tú muestras con tu paciente, que durante el proceso de pruebas o de estar con él tú ya te hayas ido observando, ¿no? Y ahí tú ya sabes un poco cómo es esa persona y qué necesitas saber, ¿no? A ver,
al final, cuando nosotros tenemos un paciente, yo los pacientes en la consulta, llevo pacientes desde hace mucho tiempo, hay pacientes que son pacientes míos desde que yo era residente, o sea que tenemos largo tiempo, bueno, de hecho me conozco su familia, etcétera. Claro. Al final, claro, la relación médico-paciente para nosotros es esencial. En el momento del diagnóstico de una leucemia aguda es una parte muy delicada y muy importante. Creo que el paciente se tiene que sentir muy arropado, acompañado en todo momento. Creo que la sinceridad es esencial cuando un familiar cree que no le diga que es una leucemia. Ya. No, es que le tenemos que poner tratamiento y algunas veces los tratamientos son quimioterapia y se va a caer el Claro, pelo y y son nadie duros. es tonto. Es decir, que todo el mundo sabe qué es lo que hay detrás. Una Y se va a leucemia, un se va a cáncer. sentir muy enfermo además con el Y tratamiento. de hecho, el paciente muchas veces lo sabe, pero no quiere decir porque tampoco quiere molestar a la familia. Claro. Y creo que la comunicación y la información entre todos es esencial, el que hablemos unos con otros, porque a lo mejor hay algo que yo estoy haciendo mal y que necesito que me lo cuentes. Creo que son momentos en los que, insisto, tenemos que estar todos acompañados. Yo siempre digo en la consulta que nosotros somos un equipo. El paciente, la enfermera, el acompañante, yo, y que necesitamos trabajar entre todos para sacar este problema adelante, ¿no? Y me parece, yo insisto, que de los pacientes, a mí me gusta cuando hago el pase de visita, ¿no? Que si la consulta es un poco más relajado, porque al final el paciente viene ambulatorio. Mis pacientes muchas veces, pues bueno, pues vienen a controles y con agobio, ¿no? Porque ellos se encuentran bien, pero ¿cómo vendrá la analítica, etcétera? Claro. Cuando estoy en la planta, bueno, yo como digo, siempre llevo la mascarilla desde ahora, más con el COVID, pero creo que se me ve también muchas veces en la cara un poco claro que sí que la transmisión, ¿no? Y te lo confirmo, se ve. Se ve, ¿verdad? Y creo que es muy importante, bueno, pues el transmitir esa situación, el transmitir, insisto, ser sincero siempre, en todo momento. Las cosas están yendo, esto es normal, que esté yendo así. Y si las cosas, por desgracia, no van bien, creo que es muy importante también decirlo. Porque ese paciente que tenemos al lado, pues a lo mejor todavía tiene cosas que tiene que hacer. Claro. Y que se lo tenemos que decir. Claro que y sí. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil el decir a alguien que las opciones de tratamiento pues, se están terminando, se han agotado. Y un poco también creo que la parte de cuidados paliativos es muy importante en estos pacientes cuando esa parte ya final, bueno, pues creo que se necesita un apoyo y que todos necesitan el apoyo. Pues fíjate si es importante, Lucrecia, porque me gusta mucho cómo lo estás contando. Resulta que es verdad que mi hermano era de esos pacientes que quería saber todo. Se hizo un experto en analíticas y en tratamientos, se llevaba súper bien con su médico, saludo al doctor Barrios, que es un amor. Se llevaba muy bien con él, tenían una relación muy buena, por eso que la revelación de la noticia fue horrorosa, pero luego no fue todo tan horroroso en ese sentido. Pero sí que es verdad que gracias a los cuidados paliativos, pues hubo muchas ocasiones en las que mi hermano de pronto, pues él quería estar solo. Y nosotros no entendíamos del todo esto. Claro, ya ha pasado tiempo, ahora en febrero hace 8 años de su muerte, me ha dado tiempo a reflexionar mucho, ¿no? Y he aprendido mucho de su enfermedad y de su muerte. Y sí que puedo decir, a colación de lo que tú decías, que los cuidados paliativos te pueden dar, como le pasó a él, el espacio adecuado para saber que llega el momento de su muerte, porque él no podía hablar eso con nosotros, pero no porque él no quisiera, sino porque nosotros no estábamos preparados para escucharlo. Ahora lo sé. Claro, yo en ese momento sí hubiese querido, creía que sí quería hablar, estaba abierta a hablar con él de lo que quisiera, pero yo habría reaccionado pues diciéndole, hombre, no sabes cuándo es el final, eso no lo sabes, pero sí lo sabía. Él sí lo sabía. De hecho, inició sus asuntos, cosas suyas. Y a cada uno nos dijo lo que nos tenía que decir, hizo lo que
creyó conveniente y él sí sabía. Y gracias a mis compañeras de cuidados paliativos en ese momento, yo ya no trabajo en esa fundación, pero bueno, les tengo a todos mucho cariño. Ellos, curiosamente, cuidaron de mi hermano y de mi familia y sí que ellas sí que le dieron ese espacio para poder... Él preguntó, me estoy muriendo ya, ¿verdad? Así como tú dices, tengo leucemia, ¿no? Pues él dijo, me estoy muriendo ya, ¿no? Entonces, allí Maribel pues le dijo sí. Y con todo el amor, porque ese es el camino de todos nosotros. Lo que pasa es que el suyo pues más corto, pero... Sí, de hecho, bueno, pues en el caso de Pablo, pues algunas veces las cosas no salen bien, los tratamientos no funcionan. Todavía la medicina, aún en el 2025, pues hay enfermedades que no conseguimos curar, pero hay otros pacientes que con un trasplante de médula sí que se curan. Y es muy característico en estos pacientes que cuando ya ha pasado, como les digo yo, toda la marea que tiene la parte inicial de trasplante, de su enfermedad que se ha tratado previamente, etcétera, que más o menos viene a ser como al año de trasplante, es muy variable. Estos pacientes, muchos de ellos se dan cuenta de todo lo que han pasado detrás y se derrumban. Y es súper importante hablar con ellos, porque ellos necesitan tener a alguien, y de nuevo tenemos los cuidados paliativos, pero también tenemos los psicólogos. Claro. Lo esencial que es en ellos, al final, el trabajar también este aspecto. Claro. Entonces, bueno, yo creo que son herramientas que muchas veces nos olvidamos de la parte de cuidados paliativos, del psicooncólogo, que son igual de importantes que lo es el médico, la enfermera, el farmacéutico, que necesitamos tenerlos en estas enfermedades porque son esenciales para todos los que participamos en ello. Sobre todo yo creo que son importantes a la hora de ayudar a que la calidad de vida de estos pacientes siga siendo con calidad. Es decir, que un paciente a lo mejor está en cuidados paliativos, pero no porque a lo mejor tú ya sepas que va quedando menos, se merece menos, ¿no? Sino que tiene que ser todo enfocado a que la calidad de vida que le quede, que sea la mejor posible. Igual que una persona que sale adelante, mi madre era enfermera del hospital de día de oncomatología en el Hospital de la Princesa, y yo recuerdo un caso de un chico como con 16, 17 años, con varios trasplantes, no salía tal, era de Málaga también. Yo recuerdo ser muy pequeña y recuerdo ser más mayor e ir a Málaga y mi madre quedar con esa madre y con ese chico que luego que se casó y mi madre fue a su boda, que tuvo hijos, o sea, ¿cómo sale todo adelante? Y yo lo recuerdo porque yo recuerdo haber visto a mi madre que hizo mucha amistad con esa madre que venía con su hijo de Málaga siempre y llorar porque es que ha salido mal y las pruebas otra vez bajan y tal, pero de repente se obra el milagro y todo encadena en que años más tarde tiene a sus hijos. Es decir, que claro, tú tienes que estar ahí porque si llegas a pensar en, bueno, pues esto no va bien, y no haces que acompañe con una buena calidad de vida, a lo mejor esa misma predisposición del paciente y de la familia hace que todo decaiga y al final tú mismo también te metes en el hoyo, ¿no? Entonces yo creo que todo ayuda y todo acompasa para que, obviamente, hay momentos en los que no se puede, y es que genéticamente no se puede seguir más y tu cuerpo no tira y no puedes hacer más, ¿no? Un pensamiento positivo no va a hacer de repente que te cures, pero aunque no haga que te cures, sí que puede ayudar a que lo lleves lo mejor posible, ¿no? Pues yo aquí sí que quiero introducir un poco cómo conocimos todos a Pablo, porque yo creo que Pablo Raez fue de los primeros chicos que vimos en redes sociales hablando de «tengo leucemia». Iba a ser fuerte, como hacía él con el brazo. Y a raíz de ahí, ¿cuántos vinieron detrás a contar su historia? Bueno, aquello yo creo que eso es muy bonito. Fue impactante porque, bueno, ya te contaba, yo me dedico a la comunicación. Yo tengo una agencia de comunicación, me dedico a la divulgación y todo el mundo me pregunta, ay, ¿tu hermano cómo que hizo esa estrategia? Dime el secreto, ¿no? Claro, en ese momento estamos hablando del 2017, 2018 así, 2016 aproximadamente. Creemos que Instagram estuvo aquí siempre, pero no. Instagram lleva muy poco tiempo en la escena. De verdad que lleva realmente siendo una herramienta relevante muy poco tiempo.
Mi hermano no hizo ninguna estrategia de comunicación de manera consciente, simplemente es que él era nativo digital, entonces él hablaba con sus amigos por Facebook, por las redes, y él cuando ya entendió que tenía leucemia, después de la noticia, se fue a su casa solo, cosa que nos quedamos pasmados, pero se fue a su casa solo, y al día siguiente creo que fue, ya puso un mensaje en redes sociales diciéndole a sus amigos que tenía leucemia y no recuerdo el mensaje exactamente porque la verdad es que no leo esos mensajes, ¿no? Ahora, pero algo así como no me puedo creer, pero tíos, que tengo leucemia, una cosa así, ¿no? Una cosa así. Y aquello empezó a compartirse, empezaron a decirle cosas, a responderle, creo que contó también lo guapo que era, no nos vamos a engañar, era tan guapo que es normal que todo el mundo quisiera mirar una foto o un vídeo suyo. No digo con esto que los que no seamos guapos no podamos tener éxito en redes. Todo el mundo puede tener éxito independientemente de la belleza, ¿no? Pero quiero decir que era un chico joven y contó esto de manera... A lo que voy es que me encanta que tú hayas conectado este tema con la comunicación, porque es verdad que se pueden tener todos los recursos del mundo, pero si no tienes el recurso de la comunicación un poquito entrenado ya, pues ahí vamos a flaquear todos mucho. Tal y como tú lo cuentas, Lucrecia, es súper bonito que suceda así y que sea cada vez mejorado, ¿no? El siguiente paciente, pues en el anterior no hice esto, ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Claro. Ir afinando muy bien cómo nos comunicamos en situaciones críticas y no tan críticas, ¿no? Cómo nos comunicamos en general. Pero claro, él cogió esto de las redes sociales y era como su desahogo, como su manera de decirle al mundo cómo se encontraba, pues daba como su parte diario en redes, ¿no? Mucha gente se acercó a él, muchísimas personalidades, muchísimos famosos, hubo personas que vinieron a verlo. La gente lo siguió y no creo que fuese... Yo creo que fue por su autenticidad y que su manera de decir su verdad en ese momento es lo que... Es que lo que todos queremos saber es... ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Eso es todo lo que queremos saber. Que te va muy bien en tu negocio es genial, pero lo que queremos saber es quién hay detrás del negocio, ¿no? Esa persona, quién es, cómo es su vida, cómo afronta las situaciones, y al final somos todos muy parecidos en ese sentido. Por eso creo que tuvo éxito y ahora intentamos de manera consciente imitar esa fórmula y claro, como la intentamos imitar, pues ya no somos tan auténticos porque estamos imitando, ¿no? En lugar de buscar nuestra autenticidad, ¿no? Por eso me parece muy bonito que hayas conectado este tema con el cáncer, porque incluso ahí, en conversaciones de cáncer, necesitamos ser lo más auténticos posible y tener el valor de comunicarnos como vamos a necesitar, ¿no? O no tanto como yo voy a necesitar, pero como vas a necesitar tú, que es lo que tú vienes a decir, ¿no? Que te pones a la altura de tu paciente. Sí, de hecho la comunicación es muy importante para los pacientes que pasan por estas enfermedades y sobre todo cuando hay esa desinformación, ¿no? De hecho, los pacientes muchas veces creo que les ayuda mucho el poder hablar o poder conocer otras historias de otras personas que están pasando por su misma situación para poder entender lo que les está pasando o lo que les puede pasar. Insisto que hay, dentro de los dos tipos de leucemias, la leucemia aguda tiene un comportamiento diferente de la que tiene la leucemia crónica. Pacientes con leucemia crónica hacen vida absolutamente normal y esa parte ayuda a un paciente que tiene esa enfermedad a decir, pues mira, esta otra persona tiene lo mismo que yo. Y un poco creo que es muy importante compartir esas experiencias y el hacer ver a los demás un poco cómo es ese tipo de enfermedades. Claro, yo creo que lo que empezó Pablo, el perfil que empezó Pablo a lanzar en redes sociales y que ha hecho que mucha gente, como has dicho tú, Esther, también diga, pues mira, tengo este diagnóstico y lo cuento. Yo creo que ahí quitamos muchos tabúes que había encima de la mesa. Sí, por supuesto. Porque si estamos hablando de 2015-2016, decías así, cáncer. ¿No? Sí. Tú no decías abiertamente tengo cáncer, se me va a caer el pelo, tarara. Y sin embargo, el salir en una ventana abierta y contarlo a todo el mundo, ya no solo a amigos y a desconocidos, yo creo que eso puede ayudar a otros pacientes a que de repente teniendo ese mismo nombre y apellido, pero que si un día de repente se encuentran mal y resulta que les duele el codo,
ah, pues mira, es que dijo que te le dolió el codo, con lo cual, vale, no me tengo que preocupar, que no es nada extraordinario, sino que es algo que viene con la enfermedad, ¿no? Yo creo que también pone sobre la mesa y ayuda a que otros pacientes digan, vale, dentro de la enfermedad lo que me está pasando es normal, no es un síntoma de alerta o que de repente yo ya diga, madre mía, esto se me está complicando, ¿no? Puede ser el lado bueno de las redes sociales, Claro, ¿no? Desmitificar un poco. eso es. Sí, desmitificar justamente. Creo que lo has mencionado muy bien y además se me venía a la cabeza otra situación que en los últimos años estamos empezando a desmitificar, que son las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, salud ¿no? mental, sí. Es decir, que la depresión, etcétera, es algo que estamos desmitificando porque estamos viendo que otras personas también tienen este tipo de alteraciones. Y la palabra cáncer, yo siempre lo digo, a día de hoy el tratamiento de esta enfermedad ha cambiado muchísimo en estos últimos años y lo que antes significaba o que teníamos en la cabeza muchas veces como me muero seguro, a día de hoy con el tratamiento que va a seguir avanzando, y de hecho estamos haciendo que por lo menos el cáncer sea algo ya crónico para muchos pacientes. Es decir, que todavía nos queda mucho para seguir avanzando. Y estoy contigo en eso, por supuestísimo que sí, en los avances de la medicina y de las personas en general, ¿no? Pero es verdad que volviendo al tema de revelar la noticia, cuando yo recibí esta noticia, lo primero que pensé, fue un pensamiento del cual nunca me pude deshacer, fue, o sea, como lo recibí de esa forma, pues pensé, mi hermano se ha muerto ya está muerto. Y eso no me hizo ningún bien a mí. Y a él tampoco, porque yo a él nunca se lo dije, pero yo me relacionaba con él en esos términos. Claro. Tú ya estás muerto. Y entonces esto no puede ser. Porque además me siento robada de muchos momentos que podría haber vivido de forma distinta. Claro, es que esa comunicación influye también no solo entre médico-paciente, sino entre la familia, en el núcleo familiar, sí. en el contexto social, con los amigos. ¿Qué es lo más difícil de tenerte que comunicar sabiendo que tu cabeza te quiere que digas una cosa, pero tu corazón quiere otra, Ajá. que la otra persona también, me imagino que tiene esa misma lucha interna? ¿Cómo se hace una buena comunicación ahí, Esther? Pues es la pregunta del millón. No tengo respuesta correcta, no tengo la perla que te puedas llevar hoy porque habiéndolo vivido, creo que no hay una respuesta correcta. Lo único que sí que te puedo decir es que comunicarse bien en un momento de crisis tiene que ver con cómo te comunicas cuando no tienes crisis. Entonces, si en un día de rutina, pues tú tienes tendencia a tomarte las cosas de manera muy personal, a no ser tolerante con los demás, a no escuchar realmente lo que se te dice o lo que sucede a tu alrededor, al intervencionismo, al nivel de comunicación, de lenguaje, o a la radicalidad, por ejemplo, ¿no? A ser muy radical con opiniones o con temas, pues esto no va a facilitar tu vida a la hora de la gestión de tu crisis. Entonces, en el momento, es como que sucede la crisis, ya es tarde, ya a lo que puedas, porque aquí que se salve el que pueda, porque si no has trabajado antes estas cosas, por eso yo una de las cosas que intento hacer cuando, pues esto de la divulgación es precisamente esa, ¿no? Apuntar a que es súper importante es muy importante darle la relevancia exacta a las palabras que utilizas y no es lo mismo hablar hoy en un tono más poético que hablar en un tono menos poético. No es lo mismo, no das el mismo mensaje. O no es lo mismo hablar atropelladamente y justificarlo porque tú eres una persona nerviosa que intentar calmar un poco tu ansiedad o tu nerviosismo para poder incluso escuchar mejor y hablar de forma que se te entienda mejor. Son pequeños cambios que en realidad son cambios troncales, pero hace falta pues tener autocrítica en ese sentido, ¿no? Que uno sea nervioso, eso no justifica que me estés hablando y transmitiéndome ansiedad, no. ¿Por qué? No. Entonces, si hay un doctor que es de esta manera, transmitirá sus cosas de esa misma manera. Es súper importante averiguar cómo eres antes de que te llegue la crisis, porque la crisis llega en cualquier momento. Mi hermano tenía 17 años, 18, cuando fue diagnosticado, pero yo conozco otras personas que han diagnosticado a sus hijos de bebés, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienes tiempo. O sea, que es urgente que tú te ocupes de tu lenguaje y de cómo tú integras la forma en la que tú te vas a comunicar.
es urgente, parece que no es de primera necesidad, porque bueno, todos hablamos y todos interactuamos constantemente, ¿no? Pero sí que es urgente seleccionar las palabras que vas a decir. A mí además me viene a la cabeza una reflexión, pues es esta que dices, Jolines, ¿por qué la cabeza piensa tan negativo? Pero lo cierto es que es urgente que todos hagamos esa reflexión que tú planteas, porque cada vez hay más casos diagnosticados encima de la mesa. Es verdad. Entonces, pues hombre, que todos vayamos siendo conscientes de que es que nos puede pasar a cualquiera, con lo cual la empatía tiene que ser lo primero que nos nazca, lo primero que tengamos a mano cuando a un amigo, a un familiar, a un conocido le toca el diagnóstico o si te toca a ti, ¿no? Sí, bueno, y esa forma de autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, que está del perfeccionismo, ¿no? Que está tan bien vista en el fondo. Eso no permite que te comuniques en tu mejor versión, porque para empezar nadie es perfecto, ni nadie tiene la respuesta de todo. El médico se puede equivocar, ¿no? Pero si está consciente de cómo hace las cosas y cómo se comunica, la equivocación va a ser más pequeñita. Ahora, si el médico, como me sucedió a mí y a mi familia, no está siendo consciente porque probablemente se le terminaba el turno y ya le pesaba la tripa, como es que la puedo entender muy bien a esa mujer, pues ella sí quiere ir y bueno, aquí tiene usted la leucemia, hagan lo que puedan, pues no es responsable, ¿no? Ni con otras personas, ni con el paciente, ni con tu propia profesión. Y luego la parte que menciono de la autoexigencia, del perfeccionismo, es lo que te hace ser una persona más rígida a la hora de comunicarte, porque no, es que yo lo tengo que hacer perfecto, mi concepto de lo que es perfecto prevalece sobre todo, ¿no? Y en realidad en la comunicación hace falta mucha empatía, como tú bien dices, y es necesario escuchar. Por eso ella se sienta con su paciente y espera un poco a ver qué dice el paciente, porque te interesará, supongo, saber por dónde esa persona necesita que tú le digas lo que le tienes que decir, porque seguro que el paciente no está ahí para recibir una buena noticia y lo sabe. Sí, a ver, una de las cosas que creo que es muy importante es escuchar. O sea, los médicos tenemos que escuchar a los pacientes y darles el tiempo que necesitan los pacientes, sobre todo en estas enfermedades, a procesar la información, llorar, ¿no? Que muchas veces no llores. Sí, tienen que llorar, porque claro. Es una noticia que llorar es una manera que tenemos los humanos para sacar nuestros sentimientos y nuestros sentimientos de tristeza. Claro. Y del mismo modo que lloran, pues en los pases de visita también intento que una vez pasada esa fase, pues que nos riamos, que contemos alguna anécdota, claro. Y yo creo que es muy importante en la profesión médica una buena relación médico-paciente basada en la sinceridad y en ser humilde. Vamos, yo no se me caen los anillos cuando le digo a mis pacientes, pues es que esto es de este especialista, porque yo llego, de esto puedo saber algo, pero hay otros compañeros que saben mucho más que yo, o algunas veces dentro de mi propia. ¿Y cómo va a ser la evolución? Pues es que algunas veces yo no lo sé y lo tengo que decir y tengo que ser sincera de yo estoy buscando esto, pero esto no es 100% seguro de que vaya a salir así. Pero yo voy a estar contigo, vaya por donde vaya, o sea, me tienes a mí al lado. Y creo que eso es muy importante para los pacientes. La incertidumbre es muy dura, ¿eh? Para la persona, en el caso de mi hermano, para él era dura la incertidumbre y esa respuesta, no sé qué va, no te puedo decir exactamente qué va a pasar. Es demoledora, eso y las esperas. Porque porque te fastidia, te frustra que el médico, que es el que se supone que lo tiene que saber, no lo sepa. Y te sientes... ¿Y ahora qué? Pero está en el lado del doctor, del médico, saber llevar eso, ¿no? Sí, o sea, yo hay algunas veces que no sé lo que estoy haciendo, o sea, sí sé lo que estoy haciendo, sí. Pero ojalá, o sea, supiera 100% que te voy a curar. Pero es que si te digo eso,
te estoy engañando. No, exactamente. Claro. Hay Te que, estoy hay que ser engañando. honesto, ¿no? Entonces, hay que ser honesto la honestidad, y claro. yo personalmente creo que siempre que quede algo de esperanza nunca la debemos de quitar. Por supuesto Es que decir, siempre, 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 o sea, vamos a ir hasta donde podamos llegar y en el camino no vas tú solo, que es lo que decía claro, antes, que eso vamos en un es. equipo y en el camino estoy yo al Sí. lado tuyo, Mm. que no te vas Sí. a quedar solo. Entonces, y yo voy a hacer todo lo que yo sé para sacarte adelante. Pero algunas veces yo recuerdo, sé que no podemos, pero tengo dos recuerdos. Uno de unos padres con una niña que la llevé yo hasta que era adolescente. Recuerdo que los padres me decían el último año de vida de ella había sido el mejor que habían tenido. Qué bonito. Porque esta niña la diagnosticaron con 2 años de una leucemia aguda, y las veces que hacían las maletas era para ir al hospital en los últimos 10 años. Y ese último año habían hecho las maletas para ir a un viaje a Tenerife. Muy bien. Y bueno, de hecho me sigo viendo con los padres de esa niña, ¿no? Bueno, pues tenemos una relación muy especial. Ella ya no está, pero sí está, porque está en nosotros tres, nosotros nos acordamos de ella. Y recuerdo de otro paciente también que desgraciadamente, pues después de un trasplante recayó de su enfermedad, y recuerdo cómo nos daba las gracias, o sea, de decirle, pues bueno, pues no tenemos, y cómo daba las gracias de un poco de transmitirle esa información y bueno, pues saber lo que decía tu hermano de, bueno, me estoy muriendo, ¿no? O sea, saberlo y ser consciente de esa parte final, pero saber que no había estado solo, es decir, Claro. que habíamos estado en todo momento con él. Que no estás solo y que además, pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Oye, mi hermano lo supo y le sirvió para dejar cosas encauzadas. Es decir, obviamente es la peor noticia del mundo, pero para esa persona supongo que será, ya no puedo hacer más. ¿Qué me queda por hacer? Pues dejar cosas, ¿no? Dejar mi legado, dejar mi huella, dejar mis mensajes. Y es la forma positiva que los que nos quedamos tenemos que ver, ¿no? En mi experiencia con él, con sus últimos momentos, ¿no? Con su proceso de, no sé ni cómo llamarlo, de muerte, de morirse. ¿De despedida? De despedida, sí. En ese proceso yo creo que para él, no lo sé con seguridad porque no me lo dijo, no lo pude hablar con él, hay tantas cosas que se me quedaron, pero en ese tiempo yo pienso que lo peor, o sea, saber, confirmar que ya se estaba muriendo de verdad, que era el final, fue para él como una tranquilidad. Y creo que no lo puedo justificar con palabras, ¿no? Pero en su actitud, a pesar de estar tan enfermo, apenas podía moverse, pero noté esa paz, una especie de paz, como si hubiese él trascendido de alguna manera, ¿no? Digamos que hasta llegar ahí sí hubo ansiedad. Estoy muy mal, me siento, no sé, me voy a morir, ¿no? Sí hubo ansiedad, pero ese momento que ni siquiera sé el día, o sea, he sabido el día exacto que él tuvo esa conversación después. En ese día yo estaba por allí, pero yo no sabía que él había tenido esa conversación, pero sí que es verdad que luego, echando la mirada atrás, sí que puedo encajar más o menos el momento en el que él dijo, vale, pues ya me voy. Y no creo que eso para él en concreto fuese lo peor, al contrario, fue como pues ya aquí. Y eso es lo único que puedo decir que a mí me da cierta calma, porque es verdad que hay un montón de cosas que luego, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Bueno, te pero eso culpas nos va a mucho por salir haberte siempre. quedado tú, ¿no? Pero algo muy bonito que estáis haciendo ahora, Esther, y no quiero que se me olvide preguntarte por ello, es el proyecto solidario Siempre Fuerte, Sí, muy que ha bonito. nacido un poco a raíz de tu hermano Pablo. Sí, me ha costado mucho porque desde que murió mi hermano hasta hace 3 años, pues yo me han llovido historias para hacer cosas y yo siempre que no quiero hacer nada, no quiero estar involucrada en nada. Bueno, cada uno con sus motivos, Su duelo, ¿no? cada uno, ¿no? El proceso Sí, del duelo que también... el proceso exactamente de duelo, pues bueno,
el mío pues es largo. Yo creo que el de todo el mundo es largo, pero bueno, la gente como que parece que no, es largo, pero bueno. El caso es que no he sido capaz de aceptar involucrarme en una historia de estas, ¿no? De solidaridad y tal, de recordar a mi hermano y eso, hasta que conocí a un artista jerezano. Y bueno, un día me llamó por teléfono y me dijo, es que he soñado esto, y había soñado el diseño ese que aparece ahí en la página web, que es la silueta de mi hermano con el brazo levantado y todos los lacitos con todos los colores de todos los tipos de cáncer que existen, ¿no? Y yo quiero hacer esto. Y él ya tiene su obra solidaria pues con niños con discapacidad y otras cosas, ¿no? Me dijo, si tú quieres, yo esto lo pongo en marcha y me pongo a vender camisetas y sudaderas y elegimos una causa y lo que recaude al año se lo damos a esa causa. Y yo le decía, ay, Fernando, déjame ya con esto, que yo no quiero nada de esto, hazlo tú. No, lo tengo que hacer contigo. Y bueno, sucedió. El primer año dimos a una causa, el segundo año a otra causa y este tercer año pues parece que lo tengo como, no sé si coincide con que el tiempo va pasando y me encuentro mejor, o que la causa en cuestión es una fundación en Málaga que se llama Fundación Héroes, pues me llega en especial porque mi hermano sentía un amor muy particular por los niños con discapacidad. Era una cosa que seguro habría terminado trabajando con niños con discapacidad y bueno, acabamos de empezar y es una cosa muy bonita. Cómprate la sudadera, que es solidaria. Al final ves ese legado que va quedando, eso es lo bonito, ¿no? La sonrisa final, ¿no? Que hablamos al final de cosas y te acuerdas de esos últimos momentos y son horrorosos, pero luego piensas en otras cosas y te sale una sonrisa. Y yo creo que ese es un poco con lo que tenemos que quedarnos. No quiero terminar el podcast sin preguntaros a ambas qué creéis que debemos de seguir haciendo para seguir siendo líderes contra el cáncer. Bueno, pues yo creo que hemos dicho la importancia que tenemos todos de trabajar en equipo, la importancia evidentemente de la investigación en las enfermedades y comprender, escuchar, entender a la persona que tienes al lado y trabajar juntos. Pues sí, me sumo a eso y bueno, en lo que a mí más me interesa y un poco me escuece es pues eso, pincharle a la gente para que examine su forma de hablar, de comunicarse, de expresar sus emociones y eso, porque luego eso ayudará cuando haya que lidiar con situaciones que no queremos vivir. Pues muchísimas gracias a las dos, Lucrecia, Esther, ha sido un placer de conversación. Nos quedan todavía asignaturas pendientes en comunicación verbal y no verbal, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti.